El dólar en Colombia no pierde fuerza. La divisa comenzó la jornada de este viernes abriendo en 4.413 pesos, un alza de más de 15 pesos frente al cierre del jueves. Esta semana ha superado sus máximos históricos en cada jornada y los comportamientos de la economía internacional parecen no dar tregua para frenar esta tendencia. Pero más allá de la volatilidad, es importante entender por qué se está presentando esta situación. ¿Qué implica esto? El periodo de evaluación más fuerte del año. En El Espectador consultamos a dos analistas financieros para entender el porqué de esta subida a la divisa. Lo que está moviendo los activos financieros y el dólar en estos momentos a nivel global son los factores externos. ¿Y en qué fundamentamos este análisis? Es al ver que el dólar está subiendo en todos los países. O sea, si uno analiza lo que está haciendo con el dólar, por ejemplo, en México, en Brasil, en Chile, en Perú, entre otros, pues uno va a encontrar que el dólar viene subiendo en la misma manera. Lo que sucede hoy en día en dólar es una coyuntura muy puntual. Esa coyuntura va a pasar como pasan todas las coyunturas. De acuerdo con Vallen y Franco, las razones principales que explican la subida histórica del dólar en el caso colombiano son la guerra entre Rusia y Ucrania, la coyuntura económica generada por la pandemia de COVID-19 y la subida en los precios de las materias primas que se viene presentando desde el 2014. El impacto, es decir, el dólar ha venido teniendo escalas o había venido teniendo una tendencia alcista durante el año, porque la coyuntura de Rusia y Ucrania, por supuesto, fue un ruido con el que el mercado no contaba el año anterior. Y ese ruido ya hacía que muchos capitales migraran a buscar o bonos o dólar. Ahora, hay una coyuntura o un derivado, digamos, de esa coyuntura y que tiene que ver con los precios del petróleo. Esa tensión incluso hizo que los precios del petróleo por momentos se ubicaran por encima de $130. Eso pues repercute en mayor inflación, los bancos centrales tienen que elevar tasas de interés para poder frenar esa inflación y los capitales precisamente migran a esas economías con tasas de interés subiendo para intentar ganar ese rendimiento. El dólar está subiendo en estos momentos sobre todo por factores externos. Resulta que Estados Unidos y otras economías desarrolladas habrían entrado ya en una recesión, es decir, sus economías ya no están creciendo, se están desacelerando. Entonces, en ese sentido, como se han generado esos temores de una recesión global que también han influido, por ende, en una expectativa de una menor demanda de commodities, por eso vemos el petróleo cayendo, vemos también precios de alimentos que aunque venían subiendo ya comienzan a descender, caso maíz, caso trigo, metales como el cobre, el oro, entre otros, que comienzan a descender y genera una expectativa también de menores ingresos de dólares hacia nuestra región, hacia nuestro país. Los factores internacionales que están influyendo en el precio del dólar en este momento tienen que ver con coyuntura, tienen que ver con riesgo de recesión. El mercado está aceptando esa situación. Durante mucho tiempo el mercado se rehusaba a aceptar que la recesión pudiera ser un ciclo económico que se pudiera tocar en el corto plazo. Entonces ya el mercado está aceptando que la recesión es un hecho. Y ahora lo que el mercado está intentando anticipar es la duración y el impacto. Y eso ha generado pues, nerviosismo a nivel internacional. Cuando hay nerviosismo a nivel internacional, el dinero se expone menos a activos, entre comillas, de riesgo. Es decir, sale de acciones, sale de mercados emergentes que son vulnerables a la coyuntura y lo que busca es ubicarse en productos seguros como los bonos y el dólar. Sin embargo, factores internos como las elecciones presidenciales en las que Gustavo Petro fue elegido presidente también han influido en la incertidumbre de los inversionistas. Después del resultado electoral, ese martes, digamos con el que comenzó, que se reanudaron los mercados financieros luego de conocer finalmente el presidente electo, los mercados tuvieron eco, es decir, tuvieron ruido, tuvieron cifras negativas en acciones, algo en bonos y por supuesto pues el dólar nuevamente se disparó por encima de 4.000. Allí el mercado tuvo dos efectos. El primero es que hasta el viernes previo a la elección, el mercado se confiaba en que el resultado no fuera el presidente electo, Gustavo Petro, sino el ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces el mercado ese martes corrigió ese error de apostar al jugador contrario. El segundo efecto es que pues, con este gobierno pues, el mercado tiene incertidumbre. Y ante esa incertidumbre el mercado prefiere migrar capitales, ver desde la barrera
y eventualmente en la medida en que conozca cómo se van dando las pautas, pues puede regresar o no. Entonces, más o menos 200 pesos del incremento que ha registrado el dólar en las últimas 3 semanas se explican o se soportan por esa incertidumbre política, lo cual, combinado con un entorno internacional, hace que Colombia, junto con Chile, sean los países con las monedas más golpeadas en el último mes. El factor interno relacionado a las elecciones fue un factor que generó mucha incertidumbre y volatilidad, sobre todo en el periodo en el cual estuvimos en el proceso de las elecciones, porque había incertidumbre al final quién iba a ser el ganador. Sin embargo, tal como lo sugerían las encuestas, el presidente electo pues terminó siendo Gustavo Petro, y en ese sentido pues todo lo relacionado a las elecciones ya está completamente dentro del precio de los activos financieros y también dentro del dólar. Adicionalmente, los mercados estaban a la expectativa de nombramientos de ministros que ya se han venido dando, y específicamente el ministro de Hacienda, el cual fue muy bien recibido, y también hemos visto una moderación en el tono por parte del gobierno entrante, y en ese sentido digamos que eso disipa un poco los temores y termina generando una calma en términos generales en los inversionistas. Aunque la coyuntura política de Colombia tuvo algo que ver en lo que está pasando con el dólar, lo cierto es que el comportamiento de la economía global afecta de manera decidida a las emergentes, de las que hacen parte los países latinoamericanos. Por esta razón, los analistas ya visoraban un periodo de recesión en el segundo semestre del 2022, que es lo que justamente empezamos a vivir. Ambos expertos coinciden en que esto afectará a los bolsillos de los colombianos, principalmente en la subida en los precios de los alimentos, de tecnología y de combustible, por lo que una solución pronta es consumir productos de la industria colombiana. Entre tanto, ¿qué tiene que pasar para que el dólar caiga? Que los fondos internacionales que están saliendo de sus inversiones en Latinoamérica dejen de hacerlo. ¿Cuándo esos fondos van a dejar de hacerlo? Cuando tengan claridad frente a la política monetaria del mundo, es decir, cuando ya sepan lo que va a hacer el Banco de los Estados Unidos. Entonces, esa incertidumbre se va a restar, ya no hay necesidad de seguir vendiendo activos en Latinoamérica. Latinoamérica, países como Colombia, Argentina, Brasil, son buenos destinos de inversión, así que esto no va a cambiar por este momento, digamos, de tránsito. Entonces, en la medida en que a nivel internacional haya claridad, esos flujos no salen, entonces el dólar no va a tener mayor demanda. El dólar suele moverse de una manera inversa a las de los crecimientos de las economías. Normalmente cuando los crecimientos económicos se debilitan, cuando las economías comienzan a decrecer, que es lo que consideramos está sucediendo en estos momentos, suele haber una alta demanda por dólar y por eso se sube. Sin embargo, las recesiones suelen ser cortas. Por mucho o en promedio uno suele ver que esas recesiones suelen durar alrededor de 6 meses. En ese sentido, pues una vez comencemos un nuevo ciclo de recuperación económica, pues muy seguramente lo que veríamos es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahorita.